Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, 2 puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta 2 puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Joel Frank, con un total de 207 me gustas, que dice así: Hola Golf, hola Joel, y ahora pregunta, ¿dónde crees que quedó el oro Jackson? Ya se confirmó que no quedó en Laugh Tale. Saludos desde Perú, saludos desde España, Joel. Y bueno, a ver, yo no diría que está confirmado al 100% que no se quedó en Laugh Tale. Al fin y al cabo, perfectamente los piratas de Roger, después de haber dejado a su capitán donde le dejaron, Yaoden en Wano, pudieron haberse dirigido a dicha isla para dejarlo allí por órdenes de su capitán y luego salir de Laugh Tale de alguna que otra manera. Aún así, es cierto que es un poco rebuscado y que además sería un poco extraño teniendo en cuenta que no le vimos a Roger ordenarle tal cosa a sus nakamas. Donde desde luego que creo que no está, y me llevaría una gran sorpresa si lo estuviese, es en el país de Wano, porque ya hemos visto cómo los piratas de Roger, tras dejar a Oden, continuaron navegando en el oro Jackson y cómo parece que luego en ningún momento fueron a ayudarle. Y además, teniendo en cuenta que ha sido un país cerrado desde ese entonces, pues a no ser que Kaido consiguiese capturarlo, me parece muy complicado que se encuentre allí. Por lo tanto, lo que yo veo más posible es que esté en algún país que no esté aliado con el gobierno mundial, como por ejemplo el BAF mismamente, o quizás la isla en la que Shanks suele quedarse de manera un poco habitual, si es que existe tal isla. También cabe la posibilidad de que lo llegase a capturar el gobierno mundial y que ahora mismo lo tenga la marina en algún cuartel general suyo. Desde luego creo que antes o después debería de aparecer. Al fin y al cabo se encuentra ahí el huevo gigante del que no sabemos qué narices salió, y si Oda ha hecho tanto hincapié al haberlo dibujado una y otra vez cada vez que aparecía el oro Jackson, creo que es porque va a ser importante en la historia, así que deberíamos de averiguar qué narices salió de ese huevo y por ende dónde se encuentra el oro Jackson. Psiconáutico dice así: Hola Golf, hola Psiconáutico, que tengas una buena semana, muchas gracias igualmente. Y ahora pregunta, ¿por qué será que cuando Ace fue capturado los miembros de la tripulación de Roger no fueron a su rescate? Aún más cuando ellos sabían que Joy Boy reencarnaría, por así decirlo, y el hijo de Roger era un candidato de dicho evento. Pues yo creo que podría ser porque quizás ninguno de ellos sabía realmente que Ace era el hijo de Roger. Es cierto que sería un poco extraño teniendo en cuenta que Shirohige parecía saberlo y bueno, de hecho lo sabía y que por lo tanto no se lo hubiese dicho a ningún nakama de Roger, pero como realmente apenas hemos visto a nakamas de Roger hoy en día en One Piece, en la actualidad, en el presente, pues es realmente difícil saberlo. Si no, otra opción perfectamente podría llegar a ser que no quisiesen hacerlo por estar estrechamente relacionado con los piratas de Shirohige y ver que sería intrometerse en problemas de otra banda pirata que no es la suya propia, por mucho que esa persona fuese el hijo de su capitán. Así que no sé, no creo que sea una incongruencia en la propia obra, creo que Oda perfectamente y muy fácilmente podría llegar a justificarlo. Antonio Zúñiga Palacios dice así: Hola Golf, hola Antonio, y ahora pregunta, ¿crees que se llega a juntar el trío monstruoso para pelear contra algún enemigo muy fuerte? En el propio manga como tal, la verdad es que lo veo muy pero que muy complicado, sobre todo por la filosofía que parece tener Oda para las peleas importantes, por lo que ha mencionado en varias ocasiones, que a él le gusta que sean 1 versus 1 para que no existan desventajas numéricas, por lo que una pelea entera contra un personaje que es realmente importante, creo que es casi imposible que veamos el trío monstruoso pelear juntos. Ahora,
En algo momentáneo sí que me parece que es bastante más posible verlo. Por ejemplo, un golpe conjunto de Luffy, Zoro y Sanji para debilitar un poco a Kaido. Pero vaya, como digo, no sería durante toda la pelea, sino tan solo en un momento muy concreto. Ahí sí que lo veo bastante más posible, al igual que también lo veo posible verlo en alguna película. En esta última, en la de Stampede, más o menos ya vimos cómo Luffy peleó junto a otra gente para poder derrotar al enemigo. Por lo tanto, no me extrañaría que en la siguiente película viésemos más de lo mismo, pero esta vez centrándose más con sus nakamas. Sería algo bastante bonito de ver, pero claro, también hay que pensar que los Mugiwaras cada vez suben más y más de nivel. Ya es muy difícil crear enemigos que pudiesen aguantar en condiciones una pelea de estos tres personajes juntos, sobre todo después del arco de Wano, donde Luffy debería estar muy pero que muy cerca del nivel de los Yonkos y Sanji y Zoro del nivel de los comandantes de los Yonkos, si no ya haberlo alcanzado. Dani Animex 123 dice así: hola Gold, saludos desde México DF, me encantan mucho tus vídeos y hago lo posible para no perderme ninguno. Pues hola Dani, saludos desde España y me alegro que te gusten tantísimo mis vídeos como para no perderte ninguno de ellos siempre que puedas. Y ahora pregunta: en el pasado de Oden se oyen a los reyes marinos mencionar a los dos reyes que yo creo que son Luffy y Shirahoshi, así como todos, pero lo que me pregunto es que cuando los reyes marinos estaban regresando a Noa, a su lugar, ellos se preguntaban si es que Luffy podía escucharlos. ¿Es que no sabían que Luffy era ese rey que estaban esperando o será que no sea ese rey que esperan? Segunda pregunta: tengo la idea de que Jinbe ya está en Wano y está salva al Sunny God de ser destruido por Orochi, ¿tú qué crees? Y tercera pregunta, tal vez sea una pregunta sin importancia, pero ¿crees que cuando estemos en la guerra final los Mugiwaras usen sus atuendos originales? Digo, los que usaron en la isla Yoin. Intento número 1. Qué suerte que has tenido, Dani. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, yo creo que más bien es lo primero que dices, que los reyes marinos no sabían que Luffy era ese rey que estaban esperando, porque al contrario que Shirahoshi, que la princesa Sirena, que es algo relativamente fácil de saber porque se va heredando de generación en generación, bueno, entre generaciones en algunos casos, pero en una misma familia, parece que la voluntad de Joy Boy es independientemente a la familia, que sí, se va traspasando también de generación en generación o entre varias generaciones, pero que no tienen ningún tipo de relación sanguínea unos con otros. De ahí que no sepan los reyes marinos quién narices es el Joy Boy de la actualidad. Por eso es que no saben que Luffy lo es. Imagino que cuando actúe de una manera en concreta es que todos los reyes marinos abrirán los ojos y se darán cuenta de que lo es. En cuanto a tu segunda pregunta, en lo absoluto me extrañaría que Jinbe ya estuviese en Wano. Al fin y al cabo, los piratas de Big Mom llevan varios días en dicha isla y además quedan muy pocos minutos u horas para que inicie la gran guerra en Wano contra los piratas bestias, así que me parece muy pero que muy lógico que el Mugiwara ya haya llegado a Wano. Ahora, que haya salvado al Thousand Sunny, pues por una parte lo veo posible, pero por otra parte tampoco me parece tan necesario. Al fin y al cabo, se supone que el Thousand Sunny está creado con madera DAM, con una madera capaz de resistir un montón de daño, así que en primeras dudo que el barco haya sido simplemente destruido por esos ataques que hicieron los subordinados de Orochi. Creo que simplemente lo resistió por sí mismo, aunque es cierto que cabe la posibilidad que para aguantar mejor el fuego hubiese llegado Jinbe para apagarlo por completo, lo que a su vez significaría que se encontraría en ese momento con los Mugiwaras, y lo que a su vez hace que dude un poco más de ello, porque creo que su aparición sería mucho más épica si lo hiciese un poco, entre muchas comillas, por sorpresa, en un momento crítico dentro de la guerra. Y con respecto a tu tercera pregunta, pues perfectamente creo que es algo posible, ver a los Mugiwaras al final de la serie como vistieron una vez volvieron después del time skip, o incluso como vistieron la primera vez que todos ellos aparecieron. Creo que sería algo muy bonito de ver, algo muy emotivo que le daría una carga emocional muy positiva a esa saga final. Juan Carlos Guadalupe Yaudi dice así: ¿cómo estás, Golf?
Pues muy pero que muy bien, con muchísimas ganas de que llegue el domingo para, espero ver esa legendaria batalla entre Kaido y Oden. Ojalá que Oda de repente de manera muy brusca no nos vuelva al presente y nos muestre cómo fue esa batalla que tan épica por lo que conocemos sobre ella debería de haber sido. Y ahora pregunta, luego de ver el flashback, ¿crees que realmente solo sean 5 años de One Piece que nos quede? Haciendo cálculos creo que serán 10 años y esa es una buena noticia. Sinceramente, el flashback de Oden en el que nos encontramos ahora mismo no ha cambiado mucho mi percepción sobre lo que creo que le falta a One Piece hasta terminar. La cifra que el propio Oda dio hace unos cuantos meses, la de 5 años. Concretamente, 5 años dudo mucho que lo sea. Como dije en el vídeo que subí por esa época discutiendo sobre este tema, veo más posible que sean 6-7 años, incluso 8, pero 10 años me parece que ya son demasiados, que no hay contenido suficiente como para alargarlo hasta ese punto. Además, en 2021 Wano ya debería de haber terminado, luego hasta llegar a la Tail pasando por donde se tenga que pasar, el Buff, la última isla del Grand Line, donde se encuentra el cuarto Road Poneglyph. Creo que pasarán 2-3 años y en la guerra final contra el gobierno mundial, en la saga final otros 2-3 años. No creo que tengamos mucho más contenido que ver en el futuro en One Piece, así que sigo creyendo que el final está más cerca de los 5 años que los 10 años, aunque 5, vuelvo a repetir que me parecen muy pocos, 6-7 me parece una cifra bastante más asequible. Johan López pregunta, si Oden pudo hacerle esa cicatriz a Kaido y en el capítulo del manga vimos que Roger derrotó fácilmente a Oden, ¿crees que Roger en época actual hubiera podido derrotar a Kaido? Intento número 5, saludos desde Chiapas, México, saludos desde España, Johan. Y hombre, primero de todo, antes que responder a tu pregunta, yo no diría que Oden fue derrotado fácilmente por Roger. Es cierto que le desplazó muy lejos con tan solo un ataque con relativa facilidad y que le hizo alguna que otra herida, pero Oden se repuso también muy fácilmente y se puso a correr rápidamente hasta volver a llegar a donde se encontraba Roger para enfrentarse contra él. Y si no hubiese sido porque Roger y Shirohige ya hubiesen empezado a pelear, si hubiésemos visto una pelea en condiciones entre Roger y Oden, creo que evidentemente el ganador hubiese sido Roger, pero que Oden se lo hubiese hecho pasar realmente mal a Roger, que le hubiese hecho heridas considerables. No creo que hubiese sido un paseo para Roger. Aún así, respondiendo ya a tu pregunta, tampoco creo que Oden consiguiese tan solo hacerle una cicatriz a Kaido, lo veremos, intuyo, en el capítulo de esta semana, pero si consiguió hacerle una herida tan profunda, imagino que en ese enfrentamiento Kaido también lo tuvo que pasar realmente mal. Por lo tanto, aunque en ambos casos el ganador intuyo que fue el rival de Oden, porque me sorprendería mucho que Kaido le ganase a Oden mediante trampas y no de manera justa, imagino que Roger sí que hubiese podido con Kaido en la actualidad, porque al fin y al cabo cuando Shirohige estaba vivo siempre nos lo presentaban como el hombre que más rivalizó con Roger por el puesto del rey de los piratas, no hablaban de Kaido en ningún momento, así que sí creo que en esa época Roger era más fuerte que Kaido, en esta donde ambos envejecieron por igual, creo que lo seguiría siendo, a no ser que Roger pues evidentemente hubiese envejecido muy mal, pero eso realmente es imposible de saberlo. Sarita Vlogs dice así: hola Golf, hola Sarita, y ahora pregunta, vemos como Oden, por ser amenazado por Orochi, ver el poder de Kaido, empezó a bailar por las calles y tal, pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera pedido ayuda a Shirohige, que en ese entonces él estaba en buenas facultades? Me encantan tus vídeos, sigue así. Pues me alegro que te gusten tanto mis vídeos, Sarita. Y hombre, primero un pequeño detalle, yo no confirmaría que temía el poder de Kaido y que esa fuese la razón principal por la cual permitió estar amenazado por Orochi. Es cierto que es una posibilidad muy a tener en cuenta, probablemente la mayor, pero me parece que es un poquito pronto para hablar como si estuviese confirmado.
Ahora, respondiendo ya a tu pregunta, desde luego que creo que la situación hubiese cambiado por completo si Oden hubiese podido contactar con los piratas de Shirohige y esos le hubiesen ayudado a enfrentar a los piratas bestias, porque, como he dicho en las anteriores preguntas, se supone que Shirohige era el hombre más cercano al One Piece después de Roger, el hombre que más problemas le causó a Roger, por decirlo de alguna manera. Es decir, en esa época nos estaban dejando caer que Shirohige era más fuerte que Kaido. Por lo tanto, si los piratas de Shirohige, con la ayuda de Oden y de los Vainas Rojas y de la gente que podía pelear en Kuri, más todos los habitantes que estaban en contra de Orochi, creo que sí que hubiesen podido derrotar a los piratas bestias y al Shogun Orochi y a todos sus subordinados. Por lo tanto, la situación hubiese cambiado por completo. Pero claro, la amenaza en la que estaba Oden tuvo que ser tan gorda que ni siquiera le permitía poder contactar con aquellos de fuera de Wano para poder pedirle ayuda a Shirohige y a todos sus nakamas. Julio César Urueña dice así: hola Golf, hola Julio, espero que estés bien. Lo estoy, gracias por preocuparte. Y ahora pregunta, ¿sería posible que el final de One Piece girara alrededor de los viajes en el tiempo? Lo digo porque me parece muy factible que Joy Boy sea nada más y nada menos que el mismo Luffy. Este arco ha demostrado que es viable. A lo mejor en algún momento de la historia Luffy se ve obligado a viajar atrás en el tiempo, y es él junto a otra persona de Wano los que se encargan de dejar las pistas, los Poneglyph. Y si Luffy en efecto destruye la isla Yojin pero en el pasado, y si fue Roger quien heredó la voluntad de Luffy y no viceversa, y si es Franky quien construye a Plutón pero en el pasado. Espero que no sea tan descabellada mi teoría. Gracias por tus vídeos, nunca me los pierdo. Un abrazo y saludos desde Colombia. Un abrazo para ti también, Julio, y saludos desde España. Y aunque entiendo esa afición por los viajes en el tiempo, ya que si son bien ejecutados a uno le vuela la cabeza y crea un gran impacto en él, creo que no va a ser en lo absoluto el caso que vamos a acabar viendo en One Piece, porque al fin y al cabo la mitad de lo que tú has dicho sería crear incongruencias en el guión, ya que en esta época actual de One Piece, en el presente, existen los Poneglyphs y existe Plutón. Por lo tanto, no tendría el más mínimo sentido viajar al pasado para crearlos cuando ya existen de por sí en esta fecha. La única razón por la cual podría tener Luffy de viajar en el pasado es que su objetivo, para poder cumplirlo, tendría la necesidad de hacerlo durante el siglo vacío, cambiar en esa época radicalmente el futuro del mundo de One Piece. Pero claro, no creo en lo absoluto que este sea el caso por lo que nos mencionaron en el capítulo 968, que los reyes actuales, es decir, Luffy y Shirahoshi casi seguro, serían capaces de llevar a cabo aquello que no fueron capaces los reyes que estaban durante el siglo vacío. Por lo tanto, Luffy va a conseguir llevar eso a cabo en la época actual, no en el pasado. Es más, si Oda ha hecho que Toki únicamente pueda viajar en el futuro, o al menos según lo que hemos visto hasta ahora, precisamente creo que es para no meter la pata, para no crear incongruencias en el guión, así que no creo que en ningún momento a Oda se le vaya la cabeza y comience a crear viajes en el tiempo hacia el pasado para cambiar todo el mundo de One Piece. Creo que ya está lo suficientemente bien construido en el presente, en la actualidad, como para tirarlo todo por la borda. No veo ningún tipo de necesidad, sinceramente, para hacer eso. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre soléis valorar muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter, donde os informo casi en el instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!